Hola, buenas tardes. Muy Muy buenas bien. tardes. Gracias por venir. Como siempre, como en esta sección, en esta Gente Luminosa, preguntamos, estábamos escuchando La vida sigue igual de Julio Iglesias. ¿Por qué esta canción? Porque mi madre pasó mucho, la cogió el tiempo de la guerra, con 18 años dieron el golpe de Estado y ella sufrió mucho por la represión que hubo después con familiares que se llevaban detenidos y entonces ella, a pesar de haber sufrido, siguió la lucha. Las ideas que ella tenía las mantuvo a pesar después de la dictadura. Ella siguió con sus ideas, arriesgada, claro, y esa es la canción que ella se aplicó para decir el motivo que ella tenía para seguir luchando. Y eso, por eso le gustaba a ella. Era el tema de las letras, de las canciones, de las letras lo que ella le impactaba. Y entonces se la aplicaba a ella como que su vida misma había sido una lucha y se aplicaba a la canción lo decía, siempre hay por quién vivir y por quién luchar. La vida sigue igual. Como bien decía, su madre desde bien joven, luchadora. ¿Cómo describiría la personalidad, el carácter de su madre? Para describir a mi madre es mucho, tendría que contar toda la historia de ella para yo misma entenderla, que la entiendo ahora con los años, la entiendo, la evolución de cómo ha ido evolucionando esto. Al contar ella todo lo que había pasado, pues la describo como una mujer muy valiente, era muy cariñosa, tenía tiempo para todo, para ella y más para los demás que para ella. Y ella decía que ella lo que estaba haciendo tenía que hacerlo, porque lo sentía así. Ella estaba para todo, estaba para los vecinos y estaba para la familia. Muy cariñosa, sensible también, muy humilde, porque ella el reconocimiento que se le ha hecho era con la placa. Palabras que te voy a decir que seguro que serían textuales de ella. Yo no me merezco esto. Se lo merecería a las mejor otras personas que han dado la vida por las luchas, por las igualdades, por lo que fuera, pero que ella no se lo merecía. De hecho, acabas de nombrar, ¿no?, que la Isleta ha homenajeado a varios vecinos que han contribuido a la historia del barrio, entre Sí. otros, pues tu madre. Para que nos hagamos una idea, vamos a conocer un poco la historia de tu madre. Ella militó en el Socorro Rojo, un movimiento clandestino, ¿no?, desde bien joven. Sí, desde muy joven porque un cuñado, el marido de la hermana de ella, lo habían detenido. Hmm. Y entonces mi madre ahí conoció mucha gente, muchos presos de la península que los desterraban, los de la península se lo traían para Canarias o se los desterraban para otras islas y los de aquí de Canarias se lo llevaban para la península. Entonces conoció mucha gente peninsulares que no tenían familia aquí y la familia de mi madre, toda mi abuela y mis tías, todas se volcaron en esa gente que pedían ayuda de querer saber de sus familiares porque estaban sin saber dónde estaban, cómo estaban, porque fue después una persecución que hubo, no aparte de los presos que hubo, la familia pues una persecución. Y ellos pedían por favor, les daban las direcciones para que se pusieran en contacto con la familia, para que les dieran información de cómo estaban sus familiares. Y ahí nació la Socorro Rojo. Y ahí empezó tu madre, como decimos. Ella decía que ya con 13 años escuchó sonar los voladores lanzados por republicanos y ella ya empezó en ese momento, con Sí. 13 años, en ese movimiento. Sí, sí, me escuchó desde la azotea, al lado había una casa que se reunían los sindicatos y el Franchi Roca, que era un sindicalista, ahí lo oyó él explicándole a los trabajadores que iban a hacer una huelga y eso, y ella eso puso interés en querer saber y desde ahí le empezó a ella la curiosidad de que iba todo el tema ese. La curiosidad, ¿no?, que le movía a unirse a ese partido comunista. También, además, su madre solo asistió 3 meses a la escuela. Sí. Ella decía que le había costado a la madre 12 pesetas, porque valía 3 pesetas o 4 pesetas cada mes ir a la escuela.
Estuvo 3 meses, que fue lo que aprendió a leer, pero ella era una biblioteca andante. Ella tenía una biblioteca en mi casa de libros Mm. impactante. Era de todo. Le regalábamos libros por el Día de las Madres, por el cumpleaños, por el santo de ella, y se los leía todos. Se los leía todos y hasta los repetía porque decía ella que los repasaba por si se le olvidaba algo, pero que también tenía una memoria de elefante. Y eso, y te voy a contar una anécdota también de ella, por la memoria, Mm. que niños de los colegios, hasta hace pocos años, bueno, mi madre hace 15 años que falleció, Mm. niños de los colegios le empezaban a pedir exámenes de la guerra, tema de la Ah. guerra civil Mm. española, cómo había sido y eso. Y siempre le decía, mi madre la conocían por eso, porque como contaba las vivencias de ella en el tiempo de la guerra, iban los niños y le decían, vete a casa de Isabelita que ella te dice, ella te cuenta. Y tanto es así que le reconocieron en el colegio de los niños que habían hecho los exámenes, le preguntaron que quién le había dado esa información a los niños tan detallada que habían aprobado. Y el profesor le dijo, dice, me tienes que decir quién es esa persona porque quiero hablar con ella, porque ni el mismo profesor sabía la Sabía. respuesta. Claro, no, al final ella lo vivió, como bien decimos, Sí. esa guerra civil. Antes hablabas de esos presos políticos, esos presos que traían desde la península, los desterraban. ¿Qué papel desempeñó su madre? ¿Cómo les ayudaba? Pues le ayudaba cogiendo la ropa, que cogían la ropa, se las lavaban, se las planchaban, le pasaban algo de comer, que todo eso se lo revisaban. Y como se estaba prohibido pasar información desde la calle hacia adentro de los presos, mi madre cogía, le descosía el pantalón, Ah. el vuelto del pantalón, le escribía una nota, se la metían en el vuelto del pantalón y después se la cosían otra vez. Y por señas le decía como que la información estaba. Eso hacía mi madre, Eso hacía tu madre durante muchos años. muchos años, toda la vida. Toda la vida, el día antes de fallecer, Mm. fue una compañera a verla al hospital, que estaba hospitalizada. Y fue una compañera del partido a verla y la chica se cruzó, saliendo por la puerta, Sí. se viró así para adentro para decirle adiós con la mano. ¿Y sabes lo que le hizo? Salud, Y, con el to- puño en alto. y todas estas anécdotas, ¿usted las conoce ya cuando es más mayor o desde pequeña ya su madre le contaba? Siempre escuché más, se reunían. Un asalto que hubo en Sardina del Norte, que se estaban reuniendo para una huelga de los trabajadores del muelle. Ella estaba ahí también en las huelgas que hicieran los trabajadores del muelle, de los guagüeros, que era muy normal en aquella época, las huelgas, y ella siempre estaba ahí. La policía corría detrás de ella, nunca la pudieron detener. Eso es lo que te iba a preguntar. Durante todo ese tiempo, todos esos años que Nunca. estuvo ella pues acudiendo a esa cárcel en de Barranco Seco, Nunca la detuvieron. nunca temió porque la detuvieran. No, porque decía ella que estaba haciendo una cosa justa. No tenía miedo a lo que hacía porque consideraba No. que era justo. Ella estuvo en una lista negra con 223F, que es el asalto que hizo Tejero al Congreso. Mm. La tercera por Las Palmas, que iban a fusilar a mi madre. Y ella no lo dijo a nadie, no se lo dijo a nadie. Salió en una revista, que yo tengo la revista, en Interview. Está el nombre de mi madre como si el asalto hubiese salido victorioso por Tejero, por los militares. Mi madre era la tercera en fusilarla. Y ella no se lo dijo a nadie. Y ella siguió hasta en el último suspiro de su vida. Y en general la guerra, ¿no? ¿Cómo afectó a su familia? ¿Cómo afectó a su madre? También sabemos, ¿no? Que tenía 2 hermanos que fallecieron en la guerra. No, en la guerra no fallecieron, estuvieron en el frente los Vale. dos. Uno estuvo luchando en el lado republicano y el otro estuvieron frente a frente sin saber, Sin en saberlo. el mismo sitio y tirándose tiros uno frente a frente del otro. Pero no, fallecieron en la guerra, no. Fallecieron después aquí. ¿Y cómo vivía eso, no? Su madre. Bueno, con preocupación,
Eso es lo que decía ella, que por todo lo que había pasado, en ver mi abuela cómo sufrían, ver sus hijos cómo tenían que salir en frente a defender no sé qué, no sé qué. Decía ella, yo no sé lo que van a defender mis hijos, decía mi abuela, porque también era una pobre. Y claro, el sufrimiento ese, después con la canción, por eso decía, y siempre hay por qué vivir, siempre hay por qué luchar. Además, su madre, ¿no? Prácticamente cuando tenía 90 años, que seguía con esa memoria, que recordaba todo, ¿no? Hasta los últimos momentos, como bien decías, ¿no? Ella recordaba por lo que luchaba, ¿no? Sí, ella recordaba todo, la vivencia de ella, y se lo contaba a los nietos también. Tengo una sobrina que tenía en aquel entonces 22 años, y mi sobrina sentada en una butaca y ella en la cama, y le contaba que había conocido a uno en el tiempo ese, cuando estaban ayudando a los presos políticos, que había conocido a uno que hasta dice que se enamoró de ella y que quería quedarse aquí para casarse con ella, y todo eso se lo contaba ya a los nietos, las anécdotas esas. Son tristes, pero también tienen cosas divertidas de la de ella, sí. Y como decíamos en este Gente Luminosa siempre, nos encanta pues escuchar y qué es lo que nos traen. En este caso, pues otra de las canciones es El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué significa esta canción para usted? Porque ella se presentó en el año 77 a las elecciones generales, las primeras elecciones que hubo democráticas en España, después de fallecer el enano. Las primeras elecciones ella se presentó por el partido Pueblo Canario Unido. Entonces esa canción la llevaba ellos, el lema de su partido era ese, el pueblo unido jamás será vencido. Y a mí me pone los pelos de punta esa canción. Las primeras elecciones, la llegada de la democracia, ¿qué significó eso para su madre? En principio ella no quería participar porque ella decía que ella era una analfabeta al lado de las personas que se presentaban a los grandes partidos. Ella como no tenía ningún reconocimiento y ella decía que lo que hacía era humildemente era por ayudar a los demás. Pero eso fue aplastante cuando se presentó ella, mi madre, con ese partido, Pueblo Canario Unido, era la tercera de la candidatura, en un mitin que hicieron en el Estadio Insular. Cuando salió mi madre, el estadio, no se oía lo que decía mi madre, sino la gente llamándola desde las gradas. Y nada, fue emocionante, y que era una cosa que ella no que soñaba, sino que era lo que a ella le gustaba. Predicar lo que ella sentía y que había que luchar y había que seguir adelante y se había que dar la vida por ella. Cuando en una de las huelgas que hubo aquí en la isleta de los trabajadores del muelle donde falleció Belén María, mi madre estaba sentada junto a la madre de Belén. Cuando la atropelló el coche, que estaban llamando para pedir sangre, que habían atropellado a una niña y mi madre estaba con la madre y la madre se levantó y dice, yo tengo la sangre eso, y después resulta que era la madre la que estaba. Mi madre estaba sentada al pie sin tener a nadie allí que estuviera reivindicando los derechos que estaban los trabajadores. Mi madre se iba a la guagua, a los guagüeros, iba hacia una manifestación, una huelga, no manifestación sino huelga. Mi madre estaba ahí con los trabajadores de la guagua, lo que fuera. No a la OTAN, en Arinaga, allí estaba ella con su bandera y en primera fila, con su bandera, no a la OTAN. Esta era la vida de mi madre. Ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante.
claro, hablamos, ¿no?, de ese momento, de esas primeras elecciones, la democracia. Si su madre, bueno, decía, ¿no?, que falleció hace 15 años. ¿Qué diría su madre de hoy si viera, pues, esos jóvenes que deciden no votar? Ella, como era tan humilde, ella ahora siempre reivindicando lo mismo, que la juventud tenía que moverse, que se habían conseguido unos derechos, que no era total, la democracia no era todavía lo que tenía que ser una democracia, y que los jóvenes no se durmieran, que siguieran luchando, porque que la vida está en peligro de volverse la historia a repetir. Entonces ella decía que no, que había que mantenerla viva, la memoria, y seguir la lucha para conseguir todos los objetivos, los mismos derechos, que ella lo que decía, que un trabajador tenía derecho a tener una casa digna, un trabajo digno, un sueldo digno, una sanidad y una educación digna. Y eso era por lo que había que luchar. Y entre todas esas luchas, como bien decías, ¿no?, dentro de esos recuerdos quizás no tan buenos, hay otros que sí, ¿no? Entre esas idas y venidas a la cárcel, su madre conoce al que sería su marido, ¿no? Sí. Bueno, mi padre es que estaba preso. Mi padre fue también represaliado, estuvo preso, estaba condenado a muerte, y a quien conoció fue a la mujer de mi padre, que ella no sabía leer ni escribir. Y entonces ahí en las ayudas, como se ayudaban unos a los otros, mi madre conoció a esa señora, entablaron una amistad muy, muy, muy fuerte como familia, que incluso ella iba a comer a casa de mi abuela sin tener mi madre nada que ver con mi padre. Y claro, mi madre sabía leer y escribir, porque como le enviaba cartas a los demás, ella no sabía leer y escribir, recibía las cartas de mi padre, pero no tenía quien se las leyera, ni tampoco después que le contestara. Mi madre se ofreció a escribirle las cartas de ella hacia mi padre. Cuando mi padre salió de la cárcel, mi padre estuvo 32 meses condenado a muerte, y después la clemencia que pidió un obispo que había aquí, porque había muchos fusilamientos, mucha gente muriendo, pidió clemencia y le computaron la pena de muerte y lo condenaron a 30 años de cárcel. Cumplió 7 años mi padre. Cuando salió mi padre de la cárcel, conoció a mi madre. Conoció a mi madre con tan mala suerte que la primera mujer de mi padre se quedó embarazada, ella tenía un problema de salud y falleció ella, la pobre. Falleció, pues mi padre estuvo ahí, ya tenía 2 hijos, mis 2 hermanos, los mayores. Tenía 2 hijos, se vio como que no tenía su madre y empezó, mi padre a tenerse que buscar la vida por los hijos, y le pidió a mi madre que si se casaba con él. Y mi madre, ni corta ni perezosa, le dijo que sí. Y se casaron, se fueron a vivir a un pueblito que hay pasando Bañadero, se llama San Andrés, y allí nacimos los 5 hijos del matrimonio. Como decíamos, ¿no?, de toda esa historia salió pues algo bonito, ¿no?, el matrimonio de su madre. Y además, en tu caso, ¿no, Isabel, también eres integrante de la asociación Franchi Roca por la Memoria Histórica. Ahí estoy yo, porque yo también, no sé si tengo algún gusanillo de mi madre, que yo escuchaba a mi madre cuando se reunía con las personas de los desaparecidos que había aquí en Canarias, que muchos habían sido tirados a la cima de Jinama. O a la Mar Fea, y que había mucha gente desaparecido, tanto así que vecinas de mi madre, como sabía que ella estaba metida en la ayuda, que ayudaba a la gente a buscar a sus seres queridos, preguntaba y conocía gente, abogados y así, pues iban y le preguntaban a mi madre, le daban a mi madre diciéndole que le buscara al marido, que se llamaba fulano, que le habían hecho... se lo habían llevado y nunca más los habían visto, y así, eso, los vecinos. Entonces yo oía mucho nombrar la cima de Jinama y sentí curiosidad de saber eso, y que por qué no, me preguntaba yo que por qué no se reconocía, no se sacaba esos cuerpos. Y bueno, me casé yo, me fui a vivir a Jinama y le dije a mi marido una vez: llévame a la cima de Jinama. Dice: ¿tú estás loca?
Digo, es que quiero ver cómo es. Si tú estás loca, tú sabes lo que hay que caminar, que eso no se puede caminar, que no, que no ve la Guardia Civil por ahí. ¿Llegaste a ir? Pues no me llevó. Hmm. Me enteré una vez que un 1 de noviembre se reunían en la plaza de Jinama, se reunía el Partido Comunista con las banderas a hacer un homenaje a los que estaban allí en la cima de Jinama. Me apunté, me fui y de ahí nació la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Ahí fue donde nació, conocí gente y formamos entre varias personas, primero la Franchi Rock, después fuimos uniéndonos a otras asociaciones, la de Tenerife, la de Aruca de aquí, de la península, y se formó una coordinadora, pero fue curiosidad mía de saber qué era lo que había pasado en Jinama, en la cima de Jinama. Indochina es el lugar más allá del ancho mar